Vamos a meternos de lleno en un debate que ha sacudido el Congreso español. La inmigración. ¿Es una crisis humanitaria o se trata de una amenaza para la seguridad nacional? Porque lo que vimos fue un choque total entre dos visiones que no podrían ser más opuestas. Por un lado, el gobierno acusando a la oposición de usar un discurso de odio y por el otro, la oposición denunciando lo que califican de invasión. Una invasión que, según ellos, está siendo promovida por el propio Ejecutivo. Venga, vamos a analizarlo. A ver, para entender bien este enfrentamiento tenemos que ir al momento exacto en que saltó la chispa. La sesión no empezó hablando de cifras ni de leyes, no. Empezó con una pregunta muy directa, muy personal, del presidente del gobierno al líder de la oposición. Y este movimiento fue clave, porque desde el minuto 1 convirtió un debate sobre políticas en una batalla moral. Fijaos bien en la pregunta. No es ¿cuál es su política migratoria? ¿O qué propone usted? No. La pregunta es ¿por qué odia usted? Es una estrategia clarísima para enmarcar todo el debate en torno a los sentimientos, la empatía contra el odio. Al plantearlo de esta forma, lo que se buscaba era colocar al oponente, a Santiago Abascal, en una esquina, en una posición moralmente muy complicada de defender. Y a partir de ahí, la tesis del gobierno fue contundente. La acusación fue directa. Se está arrastrando a la política un discurso de miedo, de exclusión. La idea que defendían es que esas palabras no son solo palabras, que no se las lleva el viento, sino que tienen consecuencias muy reales y, según ellos, muy peligrosas para la convivencia en el país. Lo interesante aquí es ver cómo el gobierno intenta conectar esa retórica con acciones muy concretas. Argumentan que este supuesto discurso de odio no solo está radicalizando a otros partidos, como el Partido Popular, sino que tiene efectos tangibles. Por ejemplo, el bloqueo a la hora de reubicar a los menores no acompañados que llegan a Canarias. Según el gobierno, esto es una consecuencia directa de ese discurso, y lo que hace es romper la solidaridad entre las distintas comunidades. Bueno, pues pasemos ahora a la respuesta, que es un giro de 180 grados. Abascal no entra a defenderse de la acusación de odio, la ignora por completo y lanza su propio marco, su propia tesis. España no está gestionando un problema migratorio, está sufriendo una invasión. Y ojo, porque el cambio de palabra lo cambia todo. Ya no estamos hablando de un tema humanitario, estamos hablando de soberanía y de seguridad nacional. Claro, una afirmación tan potente necesita datos para sostenerse. Y Abascal se apoyó en cifras como esta, un aumento del 83% en la inmigración ilegal durante el 2023, y un ritmo que según él se ha disparado este año en Canarias. El objetivo de usar estos números es muy claro, intentar pintar la imagen de una situación completamente fuera de control. Vale, una vez que ha establecido el qué, esa supuesta invasión, Abascal pasa a señalar al culpable. Y su argumento es que este flujo masivo de personas no es algo espontáneo ni casual, no. Es el resultado directo de las políticas y los mensajes que lanza el propio gobierno. Y aquí está el corazón de su acusación. Él sostiene que el gobierno está creando lo que se conoce como un efecto llamada, o sea, un incentivo para que la gente venga. ¿Y cómo lo hace? Pues, según él, prometiendo regularizaciones masivas. De hecho, citó una votación reciente en el Congreso para regularizar a 500.000 de personas, argumentando que eso manda un mensaje al mundo. Si entras ilegalmente en España, no solo no pasa nada, sino que al final puedes conseguir los papeles. Y claro, todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón, el dinero. ¿La llegada de inmigrantes es buena o mala para la economía? ¿Son un motor que aporta o una carga para el estado del bienestar? Como vamos a ver ahora, las dos partes tienen respuestas que son la noche y el día. Esto ilustra el choque a la perfección. Frente a esa idea tan extendida de que los inmigrantes vienen a pagarnos las pensiones, Abascal lanza un dato que, desde su perspectiva, es demoledor. Afirma que el 70% de los extranjeros que residen en España no cotizan a la seguridad social. Con esto, lo que busca es desmontar de raíz la principal justificación económica para la inmigración. Entonces, si no vienen a pagar las pensiones, ¿por qué se permite esta inmigración? Pues aquí es donde Abascal sugiere que hay una especie de agenda oculta. La acusación es gravísima, que se fomenta la llegada masiva de gente para importar lo que él llama mano de obra esclava, con el único fin de bajar los salarios para todos y, de paso, perjudicar a la juventud española, que ya sufre la tasa de paro más alta de toda Europa. Y su discurso da otro giro bastante interesante a continuación, cuando pasa a identificar a los perjudicados por estas políticas. Y ojo, porque no solo habla de los ciudadanos españoles. De hecho, amplía el foco y llega a incluir a los propios inmigrantes como víctimas del sistema. En su narrativa hay tres grandes grupos de víctimas. Primero, los propios migrantes que se juegan la vida y mueren en el mar, atraídos por lo que él llama cantos de sirena. Segundo, los inmigrantes que han venido de forma legal, cumpliendo todas las reglas, pero que ven como otros que entran ilegalmente son supuestamente favorecidos.
Y, en tercer lugar, los ciudadanos españoles, que según él sufran las consecuencias directas en forma de inseguridad, servicios públicos saturados y más competencia para recibir ayudas. A partir de este punto, el debate se adentra en su terreno más duro y, desde luego, más polémico. Se deja a un lado lo económico y lo social para entrar de lleno en la seguridad nacional y la delincuencia, vinculando directamente la inmigración con un aumento de la criminalidad y también con el riesgo terrorista. Para sostener este argumento, Abascal utilizó un dato muy específico y, la verdad, muy impactante. Afirmó que el 91% de los condenados por violación en Cataluña son extranjeros. Usó esta estadística, cuyo origen y contexto, todo hay que decirlo, han sido muy debatidos, para argumentar que la inmigración descontrolada está importando delitos que, según él, antes apenas existían en España. Pero fue incluso un paso más allá, elevando el problema a una amenaza directa para la seguridad del Estado. Llegó a afirmar, citando supuestos informes de expertos del ejército, que las mafias que trafican con personas en Canarias utilizan los beneficios que obtienen para financiar el terrorismo yihadista. Esto crearía una doble amenaza: por un lado, la infiltración de terroristas y, por otro, la financiación de sus actividades. Bueno, después de todo este cruce de acusaciones, de datos y de argumentos, llegamos a la pregunta final. ¿Y ahora qué hacemos? Y es aquí donde la división se hace ya insalvable. No hay un término medio, no hay un punto de encuentro. Cada lado propone una solución que es radicalmente opuesta a la del otro. La propuesta de la oposición se resume en un plan de 3 pasos muy claros. Primero, la disuasión, lanzar un mensaje muy contundente de que entrar de forma ilegal nunca, jamás, será una vía para conseguir la residencia. Segundo, la acción, empezar a realizar deportaciones masivas, comenzando por todos aquellos que tengan antecedentes penales. Y tercero, la prioridad nacional, que los ciudadanos españoles tengan preferencia a la hora de acceder a ayudas sociales, vivienda y cualquier servicio público. Y yo creo que esto resume a la perfección el corazón del conflicto. Por un lado, tenemos una visión basada en la acogida humanitaria, en la integración y en la responsabilidad compartida. Y por el otro, una visión totalmente centrada en la soberanía nacional, el control estricto de las fronteras y el cumplimiento de las leyes. Son dos filosofías políticas que a día de hoy parecen absolutamente irreconciliables. Al final, este debate tan intenso que hemos visto en España es un reflejo de una pregunta que se están haciendo muchísimas naciones en todo el mundo: ¿dónde termina exactamente el deber humanitario y dónde empieza el derecho soberano de un país a proteger sus fronteras? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Gracias por habernos acompañado en este análisis.